El periodista Juan Bolívar Díaz, en su acostumbrada participación en el periódico Hoy, que le da 2 días a la semana al jefe del grupo de comunicaciones, quiero referirme a él como casi todos los días por una razón muy elemental. De los medios escritos, hoy el periódico Hoy es el más importante. Y Juan Bolívar tiene la línea, la incidencia, la participación de 2 días en que prácticamente traza la línea de ese diario. Los sábados, en su página, en que tiene un reportaje, como siempre, bien escrito, bien hecho, y que nosotros, en la mayoría de los casos, diferimos. Y hoy, por ejemplo, en el título de su trabajo, nos habla de que la República Dominicana es una torre de Babel. ¿En qué coincidimos? En que realmente coincidimos que es una torre de Babel. ¿En qué diferimos? Bueno, que posiblemente cuando un dominicano, y ahí se puede generalizar bastante, las cosas no le convienen, no les conviene a sus intereses, entonces la declaran un caos. Aquí no se puede vivir, aquí. Entonces yo quiero aprovechar eso y decirle, eso no es así. Si usted se va a la realidad y entiende que República Dominicana no es el Reino Unido, nosotros no somos el Reino Unido, nosotros no somos una nación que nació en Europa, que tiene una tradición diferente a nosotros, que tiene un idioma, una cultura, una forma de gobierno de siglos. Nosotros apenas tenemos 500 años de descubierto y 200 años, 174 años de vida. Eso usted tiene que tenerlo presente. Entonces, cuando usted ve que te dice, esto es una torre de Babel. Sí, para ti es una torre de Babel, porque los propósitos que tú te has trazado no se han dado en la forma que tú lo deseas. Pero no le has dicho al país qué quieres y si eso es viable. Nosotros no tenemos cuchillo que afilar. Son dos posiciones diferentes sobre el curso del país. Entonces, yo quiero, para fortalecer eso, decir 2 cosas. Primero, no me gusta citar a Trujillo. Eso es lo primero que es. No me gusta citar a Trujillo. Pero Trujillo dijo una frase en una entrevista que le hizo un americano. Le dijo, el pueblo dominicano no es pendejo. Mira, esa es una verdad que ni siquiera es propia de Trujillo. Y Machi Constant, en este programa, durante 35 años, esporádicamente, cuando hay una crisis, dejen que pase. Es decir, contrariamente a lo que mucha gente piensa, de que Machi podría ser un elemento, digamos, de una forma de soluciones de problemas de una forma violenta. No es así. Denlo, porque nosotros siempre nos hemos puesto de acuerdo. Y el ponerse de acuerdo es lo que nos ha dado 174 años de vida. Sobre todo en un país con muchas limitaciones. ¿Por qué Haití no tiene las mismas condiciones de nosotros? Porque primero no tiene recursos naturales para sobrevivir. Es un país no viable. Segundo, sus habitantes no colaboran con el progreso, el crecimiento, la buena vida de sus nacionales. Al contrario, son los principales depredadores y se canibalizan, pero una canibalización que no es que se comen al otro solamente, es que se comen a ellos mismos. Se puede usar una figura. Si un haitiano se tiene que comer un pedazo de su cuerpo,
lo hace, aunque le duela, porque esa es su cultura, una cultura que no es de construcción. Y una cultura que ya no existe en ningún sitio del mundo, que en África no se verifican ese tipo de comportamiento que tienen los haitianos. Pero aquí se petrificó en Haití, sí. Es decir, se quedó en aquella época prehistórica en que el hombre estaba viviendo una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sumas el que nosotros hemos podido sobrevivir, porque nosotros somos una nación sobreviviente, que los hemos hecho muy bien, con un gran problema que es el motivo del comentario y el motivo de las diferencias que yo tengo con una persona que admiro, que respeto y que sé que a lo mejor lo está haciendo de buena fe. Porque si tú buscas la vida de ese periodista, él no ha hecho riquezas en base a sus teorías y a estar sirviéndole intereses inexplicables, porque cree realmente que esa es la vía para conseguir las cosas. ¿Cuál es? Bueno, ¿tiene sentido volver a pasarse 40 años detrás de Cuba, Rusia, China con el comunismo? No, porque eso se demostró que no va para ningún lado. ¿Tiene sentido llevar a cabo los planes de USAID y de Estados Unidos? Sí tiene sentido, porque esas son la gente que están trazando las rutas en el mundo. ¿Tiene sentido combatir a quien sea que no sean mis culpables favoritos? Quiero un gobierno local que me dé poder. Y resulta que el poder que me da el PLD no es suficiente al que yo quiero para mí y para mi gente. Entonces, cuando tú tienes que decir el pueblo no es pendejo y aquí todo tiene solución, no es que estamos diciendo que le echemos agua al vino o que le echemos agua fría a un fogón. No, lo que estamos diciendo es que ya aquí hay suficiente conocimiento y experiencia para saber y conocer al ciego cuando está durmiendo y al cojo cuando está sentado. Y cualquier persona en la calle común, el otro día en una entrevista, un hombre de la calle le dice a un reportero que cómo está la cosa. Mire, yo le voy a decir algo, yo no voy a repetir lo que dicen los otros, porque aquí se dice que las cosas están bien o mal dependiendo de lo que el otro está diciendo. Y así yo no soy, le dice el hombre. No dice que está bien ni mal, sino bien o mal. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a la calle y le preguntas a un comerciante cómo está la cosa, ningún comerciante, aunque tenga los bolsillos llenos y aunque tenga la fila ante la caja, te dice la cosa está bien. No, eso es hoy, pero ayer estaba muy mal y mañana yo no sé. Entonces, esa situación de decir lo que el otro dice, mira ahora mismo, con el caso del procurador y Miriam, se ha hecho todo un revolú. Pero con el susodicho periodista, hay que tener muy en cuenta, y es lo que yo he tenido en cuenta toda mi vida, que él no puede hacer en la República Dominicana lo que está prohibido en otros lugares. En los lugares que lo auspician a él. Ese es otro. Pero, Machi, cuando nosotros decimos ya conocemos, mira, a veces te dicen, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo o en la Ucamaima dijo tal cosa. Ya aquí la gente sabe cuándo es la universidad la que emite un resultado de una investigación
o cuando es un profesor universitario de oposición que hace el pronunciamiento. Ajá. Lo mismo que te pasa a ti. Que busca la fuente. No, cuando la fuente, por ejemplo, el Independent de Londres o el New York Times dice, pero lo dice, espérate. ¿A qué intereses responde? ¿Quiénes son los representantes de esos intereses? Señores, miren, le voy a coger un momentito a Félix que llegó. Aquí nosotros tuvimos un año, específicamente, desde el año 2012 hasta hoy, en que sufrimos un proceso que yo pensé, mire, llegué a pensar que teníamos complejo de culpabilidad, llegué a pensar que estábamos equivocados, llegué a pensar que somos xenófobos, llegué a pensar que somos racistas, llegué a pensar que somos antihaitianos, llegué a pensar que somos... y que la Iglesia Católica siempre tenía razón. Llegamos a pensar muchas cosas. Miren, esa embestida que sufrió República Dominicana en estos últimos 5 años es indescriptible. Indescriptible, porque los que acusaban se presentaron y ganaron la opinión pública en cuanto a su integridad, a su pureza, a su transparencia. Y los pocos que lograron pararse en 2 patas, trataron de destruirlo y perdieron en cierta forma la lucha. Le voy a poner un ejemplo. Estados Unidos nos mandó una pareja de homosexuales rompiendo la historia y los parámetros de la historia diplomática aquí. Y ellos se translimitaron en todo. Un abuso un par cultural. de maricones, 2 abusos. Y empezaron a hacer política que estaba dirigida en 2 direcciones. Control natal y integración con Haití, con sus locales. Entonces lo peor es que fueron locales. Miren, el único que se le paró en 2 patas fue Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y lo agarraron y trataron de destruirlo. Y realmente lo sacaron de circulación. Miren, primero lo acusaron de ladrón en la venta de las tierras de la iglesia en la Rómulo Betancourt, esquina Núñez de Cáceres. No pudieron, pero lo lograron. Esos periodistas y esa gente forzaron a Santana Marcano a hacerle la acusación. Segundo, le hicieron una acusación, no pudieron de pájaro, porque resulta que él depuró la iglesia dominicana, pero lo acusaron de padre irresponsable de haber tenido un hijo. No lo pudieron, porque los padres de la muchacha dijeron, ese niño no es del cardenal. Y lo último que pasó, que le fueron a Roma, convencieron a la Iglesia Católica de que había que poner un obispo, jefe de la iglesia, proclive a una integración con Haití. Se buscaron un hombre bueno, un hombre tranquilo, pero un hombre que él mismo trata de ser una persona no insulsa, pero que no tenga ningún tipo de liderato para trazar una línea. Y sacan a López Rodríguez. Ahí está López Rodríguez en su casa haciéndose el loco, porque Nicolás de Jesús López Rodríguez no tiene Alzheimer. Pero vio que las fuerzas eran tan tiempo, cumplió 76 años y decidió retirarse, porque no se puede. Una iglesia en que el nuncio es un violador, un homosexual, un degenerado, el otro polaco es lo mismo, 4 curas en 4 frentes aquí el día entero, los jesuitas dándole funda al cardenal y al país y a todo. Óigame, nosotros salimos sobreviviendo a esa situación. Un gobierno con miedo, porque como tienen corrupción en el gobierno, no podían enfrentar los elementos que han producido los
principales problemas que nosotros tenemos. No producimos suficientes divisas, tenemos que coger prestado, tenemos que desarrollar el país, tenemos la lucha de intereses de los suplidores, y me decía Félix de Sena, es que usted no se ha dado cuenta que el Estado lo es todo aquí. ¿Quién es el principal empleador? El gobierno. ¿Quién es el principal comprador? El gobierno. Pero por mucho. Y nosotros no tenemos una guerra. Apagones, nos reímos de Venezuela. Tienen problemas de apagones. Nosotros tenemos 50 años apagados. ¿Verdad? 50 años con ese discurso. Y muchos blackouts que hemos tenido, muchos blackouts. Entonces, ese problema, sumado a que no tenemos arbitraje, no tenemos un Rafael Herrera, no tenemos un Balaguer, no tenemos un Juan Bosch, no tenemos un Peña Gómez, que con todo ese discurso incendiario, Peña perdió 2 elecciones y no lograron tirarlo a la calle. No, espérate. Esto no es así, es el país primero. Entonces, nosotros hemos ganado una batalla contra todo el mundo, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, que la solución de Haití está aquí. Ustedes se imaginan si hoy nosotros hubiéramos cedido a toda esa presión con el chantaje y con los fondos que le dedicaron a eso. Dios nos cuidó hasta de la iglesia, que dejó su rol y se metió en la pendejada también. Demasiados intereses. Y hay una cosa, usted usa los argumentos que tiene, que generalmente puede tener siempre un porcentaje importante de verdad, y frente a ese argumento usted puede tejer lo que usted quiera. El mejor ejemplo nosotros lo tenemos, y no lo tiene todo el mundo porque no tiene esa experiencia. Un día nosotros le vamos a traer una bola de béisbol aquí. La bola de béisbol es el mejor ejemplo de lo que se hace alrededor de algo. Usted coge una pequeña pelota que tenga mucha propensión a rebotar, a circular, y la forra de lo que usted quiera, y tarde o temprano cuando la choque va muy lejos, porque funciona el corazón de esa pelota. Si no tuviera esa pelota, que dicen un golf, una pelota de golf, que puede ser algo, pero eso se pasa cuando se va a tejer una situación sobre otra. Usted puede coger a Miriam Germán y decirle, mira, tal y tal cosa. El trabajo de ella es tener que desmontar eso, porque el de ellos es sacar eso, porque para eso es el Consejo de la Magistratura. Y les voy a decir algo con una cosa que solo Miriam sabe decir. Cuando ella mencionó hoy al procurador y a Bolívar Sánchez, ella sabe muy bien que Bolívar no se prestó 100% a eso, porque si Bolívar Sánchez se hubiera prestado a eso, hoy a Miriam le fuera muy difícil responder. Muy difícil responder. Porque Bolívar solamente le contestaron diciéndole que él era palmero, y que él trancó una jueza en Puerto Plata en una investigación, y que él tuvo sujeto a investigación. Sí, todo el mundo tiene su página en blanco, pero yo veo que todos los 12 de abril le hacen un homenaje a los palmeros. Entonces tú tienes que decir, él se equivocó, no sé, era malo, era un bandido, era un gánster, por ser palmero. No, esa parte era buena, fue que él se puso malo después.
Entonces, señores, el pueblo dominicano no es pendejo. Nosotros tenemos suficiente conocimiento para diferenciar lo bueno de lo... No nos van a confundir y hasta ahora tenemos un gran problema. No tenemos arbitraje. Y el poder político todavía es el que manda aquí en República Dominicana. Balaguer no se equivocó. Eligió el poder para seguir en el poder. Juan Bosch eligió la oposición para pasarse la vida entera en la oposición. Hoy escribe Kiko Tabar, que siempre estamos en la onda de Kiko, la historia de Punto Fijo. Eso fue lo que hicieron los venezolanos cuando salieron de Pérez Jiménez. Se pusieron de acuerdo, porque la democracia y las dictaduras son diferentes, pero no son 100% diferentes. Termina habiendo una dictadura de partidos. Y nosotros sabemos que aquí hay muchos problemas, van a haber más problemas, pero no es verdad que todo está mal. Estamos mejor que la mayoría. ¿Quién iba a decir que Venezuela iba a caer donde cayó? Sencillamente queríamos señalar que hay una torre de Babel, pero no en la que no se dio, sino en la que tenemos con esas personas que no se les ha dado lo que ellos quieren. Aquí hay gente que quiere sacar beneficio y quieren aprovechar esto para pasar o a reclutar a Miriam para ese tipo de gente, o por otra parte, ellos colocar su gente. Porque de eso se trata, de poder. No hay otro idioma, poder.